Le puse como título a esta meditación, hermanos, creciendo en la madurez espiritual de nuestra vida. Y cada uno de nosotros podemos hoy en día, si yo les pregunto, ¿cuándo naciste? Todos tenemos una fecha, ¿no? Y a su vez por ello algunos podemos decir, y yo digo, pues tengo gracias a Dios 55, ¿no? Sé que me veo como de 54 y medio, pero ya tengo 55, gracias a Dios. Y como lo hablábamos antes, el tema no es cuántos tienes, sino cómo los has vivido, ¿sí? Eso es realmente lo importante, porque a lo mejor puedes tener más o menos, pero recuerdo mucho, ya lo comentaba, ¿se acuerdan cuando Faraón le pregunta a Jacob, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Se acuerdan la respuesta de Jacob? Dijo, no muchos, dijo pocos y malos, ¿sí? Imagínense qué tipo de respuesta cuando alguien te pregunta, oye, ¿cuántos años tienes? Y pues valoras, a lo mejor son pocos o muchos o regular, y dices, pocos, pero malos. Qué triste, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto, ¿no? Y yo espero que todos tenemos en nuestra vida un dato especial. Y este dato especial es, ¿cuándo naciste de nuevo? Y vamos a San Juan capítulo 3, verso 3, San Juan 3:3, y para contexto del crecimiento que debemos tener en nuestra vida, para crecer, ¿qué se necesita primero, hermanos? Nacer. ¿Sí? Alguien que no nace no puede crecer, ¿no? Estaba escuchando de las protestas en Inglaterra que contra los abortos, y decían que les pusieron una ley para que los provida, los que van y están ahí presionando a las mujeres para que no aborten y a los doctores para que no hagan esas cirugías de muerte. Estaban sacando, ayer escuché la noticia, estaban diciendo que en Inglaterra se consideraba que en los últimos 15 años había habido, ¿saben cuál fue la cantidad de abortos que comentaron? ¿Cuántos piensan en los últimos 15 años en Inglaterra? Y un país que no es tan liberal, pero que practican el aborto. ¿Cuántos creen? Se me hizo algo, no puede ser posible. 10 millones de abortos, 10 millones de homicidios. Dice su palabra ahí en Proverbios que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Por eso está nuestro mundo así, ¿no? Y a veces decimos, Dios, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué estamos haciendo, no? Y eso, Inglaterra, ¿no? San Juan 3:3. Viene este hombre anciano, conocedor de escrituras, de la palabra, y Jesús sabe lo que está en su corazón, y antes de preguntar lo que quiere saber Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Quién quiere ver el reino de Dios? Sí. ¿Será mejor que ver Estados Unidos? ¿Será mejor que ir a París? ¿Sí? Yo no sé cuántos de momento sueñan y dicen, bueno, si yo tuviera los recursos económicos y el tiempo, iría a visitar, no sé, quizás algunos quisiéramos ir a ver Jerusalén, ¿no? Tierra Santa. O quizás quisiéramos ir a Disneylandia, ¿no? O ir a la Torre Eiffel, ¿no? Cosas que son a nivel mundial muy emblemáticas. O la muralla china, ¿no? ¡Wow! ¿No? Qué obras extraordinarias de los antepasados. Pero, hermanos, la realidad es que cuando están ahí, y ha sido una pregunta que les he hecho a nuestros amigos que se han ido, y le dije a Joan, oye, Joan, ¿si es lo que esperabas? Oye, Julio,
Si es esa expectativa que tú tenías de estar ahí, lo que tú estás experimentando. Les dije igual, bueno, Teo y Tito y Jeremy no era tanta su ilusión, sino estaba bien ir. Pero les digo, ¿qué es lo que están experimentando ahí? Ya cruzaron al otro lado, ya sienten que su vida cambió. Y esta semana hablaba con Julio, me decía que estaba muy atribulado por varias cosas que estaban pasando en Cuba con sus familiares y pues la lejanía y todavía la situación ahí en Estados Unidos y con la de Trump, pues que se viene más difícil la situación y no sé tanto. Entonces, realmente las expectativas que tenemos en este mundo de pensar por estar en un lugar nos sentiremos mejor, no son reales, solamente son a veces ilusiones de nuestra mente. Pero aquí hay una pregunta que es muy importante y que quizás mucha gente la ha tenido en su corazón. ¿Qué debo hacer para ver el reino de Dios? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? Nacer de nuevo. Sí. Tienen su fecha de que nacieron en este mundo. Tienen su segunda fecha. ¿Cuándo nacieron de nuevo? ¿Quién sabe su fecha? ¿Sí? Nada más dígame su fecha, hermana Laura. ¿De qué año? 8 de octubre del 84. ¿Alguien se acuerda de su fecha? Y bueno, quizás no tenemos fechas exactas, pero yo espero que sí tú identifiques que naciste de nuevo. Y dice el Señor ahí, si leemos el pasaje, que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Nacer de agua es de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida y te convence que eres un pecador, que Cristo murió por ti, y el Espíritu Santo te lleva a esa relación ahora como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver el reino de los cielos y quieres ver a nuestro Señor Jesucristo y quieres estar ahí en la presencia de ese Dios eterno y no ir a un lugar de condenación, la respuesta es muy clara. ¿Qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Y eso implica arrepiéntete de tus pecados, ¿sí? Reconoce a Jesucristo como tu Salvador, ¿sí? Pídele a Dios que tome control de tu vida, renuncia a esa vida pasada, ¿sí? Si esas no han sido realidades de tu vida, quizás solamente como se ha expresado, has sido una persona religiosa y cuando no hay una experiencia de nacer de nuevo, hermanos, realmente a veces se está viviendo un engaño y para muchos es algo frustrante porque dicen, pero ¿por qué si estoy ahí y no experimento esa nueva forma de vida? ¿Por qué? No has nacido de nuevo. Sí, entonces eso es muy importante. Una vez que nacemos de nuevo, entonces viene un proceso en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, nace del Espíritu de Dios, ¿sí? Dios está en nuestras vidas, viene un proceso. Y dice Primera de Pedro capítulo 2, y recuerden el tema es creciendo o madurando en nuestra vida espiritual. Y dice así el verso 1 y 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una realidad del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, es que comienza a desechar cosas de su vida. Sí. Y estaba yo viendo el significado. ¿Qué es lo primero que Dios nos manda ahora como hijos de Dios a desechar? ¿Cuál? No, a ver ahí, ¿qué dicen? Desechando toda malicia. ¿Sí entendemos qué es la malicia? ¿Sí? De una forma sencilla.
malicia, sentimientos detestables. ¿Sí? Entonces podríamos leer así: si tú has nacido de nuevo, desecha de tu vida todo sentimiento detestable. Díganme ejemplos de sentimientos detestables. Aborrecer, ¿sí? Odiar. ¿Qué más? Maldecir, ¿sí? ¿Qué más? Engañar ya es la acción. Pues sentimientos que están ahí en tu corazón, cosas que nadie ve y no se dan cuenta. Quizás engañar, bueno, pues lo hacemos, pero cosas tus emociones negativas. Ok, aquí en tu corazón les haces caso un tanto, pero por dentro no soporto a mi padre. Ay, tengo un coraje contra él porque siempre me está fastidiando, siempre me está mandando. Y tienes ahí en tu corazón aborrecimiento, ¿sí? Malicia, ves a una mujer y no puedes verla de una forma limpia, estás con una mente sucia, ¿sí? Ves a dos hombres hablando y piensas, no, de seguro es algo, están hablando de mí, ¿no? Piensa alguna chica, ¿sí? Ese tipo de emociones que gobernaban y regían nuestra vida, ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice? Deséchalo, ¿sí? Y es de que es algo importante, hermanos, entender esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no significa que automáticamente se nos quitan los cuernos, por decir así, y se nos pone una aureolita y ya no hay problema. ¿Sí? Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene en tu vida y toda esa suciedad el Señor quiere que tú la comiences a desechar. Y el Señor nos manda, desecha la malicia de tu vida. Ya lo hemos hablado varias veces. La salvación es una obra totalmente de parte de Dios. Yo no tuve que estar ahí, no sostuve a Jesucristo en la cruz para que pagara por mí, no tuve que hacer nada. Él lo hizo todo. Pero ahora, como nacido de nuevo, ¿qué es lo que Dios me pide en mi vida? Ahora me dice, Ricardo, madura. Y la madurez implica dos cosas, hermanos. Una es cosas que tengo que desechar y otra es cosas que tengo que tomar. Y aquí vemos que primeramente tenemos que desechar todo ese tipo de sentimientos sucios y perversos que están en nuestros corazones. No guardes el odio. Sí. Hace 8 días que estaba con mis hermanos en Río Blanco y estuve orando por compartir allá y sabía algunas situaciones, ¿no? Y son una iglesia, gracias a Dios, de 50 años y tienen muchos ministerios. Pero como llega a pasar, los de este ministerio ya no les hablan a estos. O este ministerio no acepta la autoridad del anciano. Y esto es así. Y les decía, hermanos, ¿cómo podemos guardar en nuestro corazón esos sentimientos de coraje, de egoísmo, ¿sí?, con respecto a otros hermanos y pensar que le podemos servir a Dios? ¿Sí? Entonces el Señor te manda, ¿sí?, joven, señorita, hermano, hermana, saca esas cosas sucias de tu corazón, ¿sí? Deséchalas. ¿Qué más? Todo engaño, ¿sí? No somos transparentes en nuestras vidas, simulamos las cosas, hipocresía, ¿sí? Y recuerdo que varias veces se han presentado obras de teatro ahí con los jóvenes o niños y de momento sale un personaje y se pone una máscara, ¿no? Y en esa máscara está sonriendo, ¿no? Y ya está con alguien y tiene esa máscara, ¿no? Y llega con otra persona y se pone otra máscara, ¿no? Y en esa máscara quizás se le ven lágrimas. Y así, ¿sí? Solamente apariencias de su vida, ¿sí? Y el Señor dice, estaba leyendo en la mañana les mandé una de las frases célebres del hermano Spurgeon. ¿Sí la leyeron? ¿Qué decía la frase célebre? Miren, esta es otra frase y va relacionada con lo de la hipocresía. Si somos francos en nuestra comunión con Dios,
seremos francos en todo y con todos. ¿Sí? A veces vamos a Dios en oración y no somos francos con Él. Dios, soy una persona orgullosa, perdóname, cambia este corazón, límpiame de esto. ¿Sí? A veces cuando hablamos con Dios en nuestro tiempo de oración, no nos abrimos a todo lo que hay, ¿sí? Y pensando y entendiendo que, ok, nadie me está escuchando, lo puedo hablar con Dios y puedo decirle todo lo que está en mi vida. ¿Y saben qué pasa? ¿Sí? No le decimos a Dios esas situaciones que están en nuestra vida y pensamos que si las olvidamos se solucionarán. ¿Se soluciona una situación por olvidarla? No. ¿Saben qué pasa, hermanos? Se agrava más. Tenemos que desechar la hipocresía, la envidia, sí, el deseo por tener algo que alguien más tiene. Y es cuando tu vida está tan vacía y tan hueca que solamente estás viendo lo que puedes tener que alguien más tiene, ¿sí? Y no te sientes satisfecho en tu relación con Dios. Y todas las detracciones, ¿sí? Y va a la segunda parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una es desechar y la otra, desear. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Una persona, un creyente que ya es nacido de nuevo, ¿sí? Comienza a desechar de su vida todas estas cosas que fueron hábitos y costumbres y ahora necesitamos anhelar ¿qué? La leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual, hermanos? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nutre tu vida. La palabra de Dios que tú memorizas te ayuda en tu conducta, te ayuda en tu forma de actuar para con los demás. ¿Sí? Recuerdo, ya les comentaba que en un tiempo, pues, bueno, siempre hay tiempos difíciles de nuestra vida y batallaba en el carácter al enfrentar ciertas situaciones y comencé a buscar varios textos de la Biblia, de Proverbios, que nos hablaban acerca del enojo. ¿Sí? ¿Han buscado pasajes? ¿Quién batalla con el enojo aquí, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Sí? Y los que no, están enojados y por eso no levantaron la mano. ¿Sí? Y les voy a dar esa tarea, hermanos, ¿sí? Para dentro de 8 días. Tarea 2, apúntenle. 5 textos que te hablen del enojo en Proverbios. Y vas a ver qué consejos tan prácticos, ¿sí? Y uno de ellos, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Y decía, bueno, ¿quieres evitar conflictos? Y si vienen y te dicen, y te gritan, si tú respondes de la misma forma, ¿qué va a pasar? Pleito, conflicto. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Una blanda respuesta. A veces quédate callado un rato y no respondas, porque si no, vas a pecar y vas a mostrar ese coraje, ese pecado de tu corazón que está ahí. Entonces Dios dice, desecha eso, ¿sí? Pero por otra parte, toma la leche espiritual para que en tu vida crezcas y madures. Les preguntaba hace un momento de su edad espiritual, ¿no? ¿Sí? A los 15 años de vida de un joven, ¿esperamos cambiarle pañales? Ay, qué feo sería a los 15 años estarles cambiando los pañales todavía. Y yo pues me acuerdo de mis hijos, ¿no? Al año, año y medio. Híjole, y cuando se batían, les tocó de esas hermanas. Hasta su cuello, sí, hermana. Sí era re feo. Pero ¿qué hacías? ¿La dejabas batida o lo limpiabas? Lo bañabas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un bebé. Sí, era un bebé de 1 año, medio año, sí. Y yo recuerdo, sí, igual me tocaba a veces
Y sí, ay, casi te querías tapar la nariz y no ver, pero bueno, Dios te daba gracia y aprendías a cambiar pañales. Pero aceptabas cambiarle pañales a un bebé. Pero, híjole, si uno de mis hijos a los 15 años tuviera que, no, yo no sé qué hago, ¿no? Y hermanos, ¿a qué voy con esto? Qué triste es que algunos en nuestra vida espiritual ya tenemos 15 años, 18 años, 20 años y todavía se baten, se ensucian con el pecado. Sí, y todavía dicen, ¿no? Y echan la culpa a los demás. Sí, y si estoy así es porque no oran por mí, porque no me visitan, porque no me ayudan. Y hermanos, entiendo con un bebé espiritual, ¿no? Hay que ayudarlo, ¿no? Está creciendo, está conociendo de la palabra de Dios. Pero calcula tu edad espiritual. Yo del 86, cada quien calcule su edad, porque ya si nos preguntan nuestra edad terrenal, fácil, ¿no? Es un dato que tenemos, pero casi la edad espiritual no muchos lo tienen así. Entonces, a ver, yo del 86. ¿La de usted o la mía? 28 años. Del 86 son 14 y 24. ¿Cuántos? 38. 38. Sí, sí, ¿no? Porque estamos en 2024, 24, 38. Bueno, estoy en buena etapa, digo yo, ¿no? 30. ¿Te acuerdas, los que ya estamos más viejitos, te acuerdas cuando tenías 38? Sí, todavía brincabas la cerca, corrías y hacías cosas, y ahora no, ya nos cuesta, ¿no? Pero, ¿ya calculaste tu edad espiritual, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Qué debería reflejar en tu vida esa edad espiritual? Sí. Fíjense, me gustó mucho este texto, el de 1 Pedro capítulo 2, pero en el verso, vamos a buscarlo. No, más bien no lo busquen, porque se los quiero leer en otra versión. 1 Pedro capítulo 2, y miren, les voy a leer, les leo los dos versos, en la versión NTV. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan. Fíjense bien esto. Deseen la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de plena salvación. ¿Sí? Tomen esta leche para que crezcan a una experiencia de plena salvación. En la versión Reina Valera pareciera ser que a través del crecimiento vamos a tener la salvación, pero no. O sea, si somos hijos de Dios, ¿cuál es el sentido de las últimas palabras del verso 2? Crezcan para que experimenten, para que tengan una experiencia de plena salvación. Y estaba reflexionando en esto. Hemos visto en las noticias, los comerciales de estos que te dicen, dona 10 pesos para ayudar a los niños con hambre allá en África, ¿no? Y vemos a un niñito ahí, todo bien flaquito, y te dice, bueno, puedes apoyar. Y quizás hemos visto documentales, ¿no? De la pobreza extrema en África y la desnutrición. Y estaba pensando en esto. ¿Cuál es una característica normal de la niñez? Si yo les dijera, 100 mexicanos dicen, ¿cuáles son las cosas normales de la niñez? ¿Cuál sería la primera? Jugar. 100 puntos. Jugar.
Pero ¿qué pasa con un niño desnutrido? Estaba pensando en los niños de África, que son sus huesitos, ¿sí? ¿Creen que tendrán una infancia normal de salir a jugar y correr a la pelota y todo ello? Si están desnutridos y están enfermos, ¿qué pasa? No tienen una experiencia plena de vida. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Sí, ciertamente tienen vida, ciertamente son seres humanos, son niños, y la característica es que los debiéramos ver jugar, corriendo, riéndose, ¿sí? Pero ¿por qué no experimentan ello? Porque están desnutridos. Y saben, eso es lo que entendí que nos está diciendo aquí el verso 2. Deseen como niños la leche espiritual, o sea, aliméntense de la palabra de Dios, crezcan, maduren, para que tengan una experiencia de plena salvación. Y es que quizás tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, pero no tienes una experiencia de plena salvación. ¿Por qué? Porque no te alimentas de la palabra de Dios. Sí. Pasan los días. Miren, todos tenemos problemas todos los días. ¿Quién no tuvo problemas esta semana pasada? ¿Alguien? Todos, ¿sí? Ya sea en la escuela, el trabajo, en la casa, ya sea no se te quemó en los frijoles, ya sea en el trabajo, te cansaste, te dolía la espalda, tuviste un conflicto, no llegó una persona, no te dio en el trabajo, no sé, diferentes situaciones y todos los experimentamos. Pero es algo tan diferente cuando tú comienzas tu día y comienzas a darle gracias a Dios. Gracias porque usted está en mi vida, gracias porque soy su hijo, gracias porque tengo la salvación, gracias Señor porque en este día usted estará conmigo. Y lo que hace un momento comentaba, ¿no? A veces has estado en el hospital, a veces estás a punto de que te pongan la anestesia, una cirugía, ¿sí? Y el Señor no ha dicho que no vas a tener esas situaciones. Lo que sí te ha dicho es, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Y cuando nosotros tenemos esa leche espiritual en nuestra vida fluyendo, ¿qué pasa? ¿Cómo enfrentamos los problemas, hermanos? ¿Sí? Es bien diferente. Una persona que oró en la mañana, que meditó en la palabra de Dios, ¿sí? Y que tenemos nosotros una perspectiva diferente de vida, ¿sí? Decía alguien, y me gustaba el pensamiento, ¿no? El problema no es lo que te pasa, porque a todos nos pasa. El problema es cómo reaccionas a ello. Y decía, un ejemplo sencillo. Están dos personas en el tráfico. A veces vas a la Ciudad de México y tienes que llegar porque te dijeron a las 3 está el corte y si no te tienes que esperar 2 horas después y no sé qué. Y ya vas ahí y vas apresurado y de momento se pone lento el tráfico, está bloqueada una avenida, te desvían y no sé qué tanto. Y vas ahí. Y tienes dos opciones. Comienzas a pitar y te pones desesperado y tratas de buscar por dónde irte y te estresas y te enojas. O dices, bueno, gracias Dios, usted está en control. Mejor voy a escuchar unos cantos, voy a escuchar el devocional de hoy, que pueda alimentar a mi vida. ¿Las dos personas tenían la misma circunstancia? ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo reaccionas ante ello? ¿Y en qué se basa tu reacción? ¿En qué tanta madurez espiritual tienes en tu vida? ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios? ¿Qué tanto Dios está dirigiendo tus pensamientos? ¿Sí? Por eso para una misma situación, una persona se pone desesperada, llora y dice, ¿qué voy a hacer? Y otra se pone a repetir textos y a cantarle a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan maduro, qué tan madura eres, hermana? ¿Sí? ¿Cuántos años de cristiano tienes? Ahora, el Señor nos dice, tienes que ir desechando, tienes que ir quitando estas cosas de tu vida y tienes que desear, así como un bebé desea
la leche materna. ¿Sí? ¿Ustedes creen que un bebé se pone a pensar, la leche está fría? Como que está muy saladita. ¿Sí? ¿Qué hace el bebé? Llorar y desear y la toma y no se pone a pensar o valorar si puede, si tiene el tiempo. Es una necesidad en su vida, hermanos. ¿Sí? Y a veces amanece y estamos pensando en nuestros quehaceres, en el trabajo, en las diferentes dificultades. No hemos comenzado a hacer nada y ya estamos preocupados, estresados, enojados, abatidos. ¿Por qué? Por tu perspectiva de vida. No está Dios en tu vida. No está Dios dirigiéndote. ¿Sí? Y les comentaba lo del tráfico, ¿no? Ya lo he tomado como experiencia, porque nos pasa. Y ya, ahora que siempre tuve la oportunidad, muchas semanas, casi todo el año, de estar llevando a amigos inmigrantes, decía, ni modo, no se me escapan 4 horas a compartirles el evangelio. ¿Sí? Y esto de nacer de nuevo siempre les preguntaba, Henry, ¿ya entendiste qué es nacer de nuevo? Julio, ¿ya entendiste qué es nacer de nuevo? Joan, ¿sí? ¿Y qué frutos hay? ¿Sí? Y era algo muy bueno. Y ¿saben una cosa? El tiempo no se sentía. Y podíamos llegar y hacer las cosas. Y si Dios quería que fuera más tarde, pues si es de Dios, ¿para qué trato de brincarme ahí el tráfico? Mejor es, Señor, gracias. Y es de que a veces en las dificultades, en vez de un gracias Dios porque usted está en control, es ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Qué hace eso en tu corazón? Te enoja, te estresa, te deprime, te pone de malas. Entonces, hermano, hermana, tenemos 10 años de cristianos, 15 años, 20 años, ¿sí? Y a veces todavía hay que cambiar pañales, porque el hermano se batió, se ensució y todavía sigue batallando con pecados de su vida pasada, y en vez de haber desechado cosas de su vida, todavía sigue con una mente maliciosa y sucia y está mirando pornografía, está haciendo tranza en los negocios, está actuando mal. Sí. Y dice su palabra, no estás experimentando una experiencia plena de salvación. Sí. Ahora que llevamos a Josué allá a Río Blanco, la verdad, decía yo, híjole, ya Josué nos ayuda mucho en el trabajo. Oye, Josué, ¿ves por esto? Ahí va. Oye, ves a Pachuca, ¿no? Oye, lleva a tu mamá al tratamiento. Oye, ves a recoger esto. Y eso, la verdad, me aligeraba mucho mis quehaceres. Y ahora se me han duplicado, ¿no? Pero ¿saben una cosa que fue lo que estaba en mi corazón? Yo quiero que mi hijo tenga perspectiva de la vida. Ese es mi deseo. Sí. Porque en lo personal fue algo que experimenté allá. Salir de mi entorno, de mi situación, y tener perspectiva de la vida. ¿Cuál es la perspectiva de la vida? ¿Sí? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? Y les doy 2 pasajes que nos ayudan a la perspectiva de la vida. ¿Sí? Salmo 90, versos 5 y 6. Y yo creo que después del Salmo 91 vamos a memorizar el Salmo 90, que nos da perspectiva de la vida. Y aquí vas a encontrar algo muy claro y que si lo recordamos nos ayuda a ver las cosas de una forma diferente. ¿Sale? Salmo 90, versos 5 y 6. Dice así: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿De qué está hablando aquí el salmista? De cómo es la vida. ¿Con qué la compara la vida? Un torrente de agua, como un sueño,
y como una florecita que en la mañana sale y en la tarde se acabó. ¿Sí? No sé si vieron las noticias de lo que pasó allá en Sevilla, cómo llovió mucho y por sus calles llevaba el agua a los carros como barquitos de papel. ¿Sí la vieron esa noticia? ¿Sí? ¿Perdón? Valencia, gracias hermano. En un momento pasó un torrente de agua. Media hora después, no más estaban los carros, ya no había agua. ¿Dónde se fue el torrente de agua? ¿Sí? Me ha pasado allá en Actopan, en la calle ahí de donde trabajamos, que luego llueve, cuando llueve mucho, se ve como un río ahí afuera. Y está lloviendo y sales y se ve el agua, ¿no? Cómo va fluyendo. Sales 15 minutos después. ¿Dónde se fue el torrente de agua? Se desvaneció. Así es la vida del ser humano. De momento está y de momento se acaba. ¿Cómo qué más es la vida? Como un sueño. ¿Has tenido un bonito sueño de esos que estás en la playa, estás comiendo tu coco y te están meciendo en la hamaca y todo eso? Y de momento suena el despertador y casi quisieras detener el sueño porque estabas disfrutando ahí las vacaciones. ¿Y qué pasó con tu sueño? Se fue. ¿Sí te ha pasado tener un bonito sueño que no te quieres despertar? Pero te despiertas. ¿A dónde se fue el sueño? Pasó. ¿Sí? A veces hemos apreciado a lo mejor hasta en nuestro jardín una bonita flor en la mañana y vas en la tarde y ya no está. También dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la neblina. ¿Por qué Dios nos dice estas cosas? ¿No ve que nos deprime saber que nuestra vida es tan chiquita, tan pequeña? Perspectiva, hermanos. Tu vida es bien corta. Parece que ayer estaba yo jugando con mis amigos ahí en el pueblo y hoy ya tengo esposa y tengo 3 hijos y tengo que trabajar ¿Y qué pasó? Pues si apenas ayer, ¿no? Apenas ayer nuestros hijos eran chiquitos o no. Y ahora, ¿por qué? Porque ya están grandotes, ¿no? ¿Sí? ¿No nuestra vida es así tan efímera? ¿Sí? Y esto nos da perspectiva para qué, hermanos, de qué forma quieres gastar tu vida. ¿Sí? ¿De qué forma quieres vivirla? Si es algo tan efímero nuestra vida. Otro pasaje que nos da perspectiva, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Me decía el hermano Jaime Severiano que pues han tenido muchas dificultades por la delincuencia ahí donde vivían en Ojosarco y entonces estaban viviendo en Orizaba y metió unos albañiles y dice, y pues ahí los dejamos unos días. Y cuando fuimos, pues no, uno andaba usando mi ropa, otro había sacado la ropa de mi hijo y varias cosas de la casa se las habían sacado. Ay, le digo, lo lamento, hermano, cuánto lo lamento. Dice, pero ¿sabes por qué el Señor nos deja a los ladrones? ¿Por qué? Para recordarnos este pasaje. ¿Sí? Que lo terrenal se acaba fácil y que hagas tesoros en el cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces estamos bien afanados, bien ocupados, y esto no implica no trabajar y no ser responsables. Pero a veces, hermanos, excedemos nuestros tiempos, ¿sí? Y nos desgastamos nuestra vida y nuestro trabajo en las cosas materiales
y se va a acabar. ¿Y qué tanto creciste en tu vida espiritual? No maduraste, no creciste. Tu perspectiva de vida siguió siendo la perspectiva de vida de una persona de este mundo. Buscar las cosas solamente de este mundo para satisfacer tu vida. Entonces, hermanos, si tú no te nutres de la leche espiritual, no vas a tener una perspectiva correcta y una experiencia de vida. ¿Y sabes qué va a pasar cuando vengan los problemas? En la falta de madurez de tu vida vas a reaccionar como un niño. ¿Sí? ¿Cómo reacciona un niño si se corta? ¿Qué hace un niño si se corta? Se pone a chillar. ¿Se va a ir a curar? ¿Se va a desinfectar? ¿Sí? ¿Buscará un curita? No. Y a veces reaccionamos como niños ante las crisis. Pero si tú maduras y creces, experimentarás una forma diferente de enfrentar los problemas. Por último, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7, dice así, 2 de Corintios 5, 7. Perspectiva, hermanos. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes ya de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable ¿a quién? A nuestro Dios. Porque por fe, decía en la mañana nuestro hermano Luis, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo era la fe de Moisés? Era una fe fuerte, firme, ¿sí? Sabía quién era Dios, sabía cómo actuaba Dios, tenía esa confianza, ¿sí? Y Dios quiere que en nuestra vida, hermanos, seamos hombres y mujeres que crezcamos en nuestra fe. ¿Cómo crecemos en nuestra fe? Por la palabra de Dios, por nuestro tiempo con Dios, ¿sí? Entonces, no sé cómo sea tu condición espiritual, pero yo te pregunto, ¿quieres morirte como un bebé espiritual? Sin haber crecido, sin haber madurado. Me gustó otro de los pensamientos de Spurgeon y se los comparto. Dice, no fuimos salvos para que nos vayamos al cielo solos. Fuiste salvo para que lleves a otras personas ahí contigo. ¿Sí? ¿Eso quién lo va a hacer? Una persona que ha madurado espiritualmente, que está fuerte en su vida, ve la necesidad en otros. Cuando tu vida está desnutrida, ¿podrás ayudar a alguien más? No, es obvio que no. Sí. Entonces, hermano, eres tú responsable de la madurez en tu vida. Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado su palabra, te ha dado una iglesia, te ha dado la comunión, te ha dado recursos espirituales para que tú crezcas. Y si tú no creces y te quedas como un bebé espiritual o como un enanito, será por tu descuido y negligencia, hermano, hermana. Así es que te animo, ¿sí? Levántate temprano, pon tu despertador, ora a Dios cada día, lee la palabra, memorízala, reúnanse como familia, oren juntos, ¿sí? Si ustedes no están haciendo o teniendo prácticas espirituales, hermanos, no van a madurar y entonces solamente los problemas serán una situación de decaimiento y de tristeza en vez de una situación para buscar y ver a ese Dios poderoso que actúa en sus vidas.